Señal directa. Hace unos días le dábamos a conocer y le invitábamos a que consultara la encuesta nacional del INEGI en materia de seguridad que revelaba datos muy interesantes. Antes de la pausa, nuestro compañero Víctor Manuel Chávez Ogazón pues le daba este reporte escalofriante: 8 personas desaparecidas diarias. Y a un instante de platicar con el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el doctor Salvador Guerrero Chiprés, pues para abordar varios ángulos de un tema que nos aqueja a lo largo y ancho de nuestro querido país. Doctor, le saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Josefina, José Ángel, el gusto es mío. No saben cuánto quiero yo a Jalisco y en particular allá para el norte, hacia más bien a la parte de Ameca, digamos de Guadalajara para Ameca. Encantado en saludarlos. Mucho gusto, estoy a sus órdenes. Gracias, muy cerquita de la capital. Oiga, doctor, pues ¿por dónde empezamos por estos índices delictivos? Hace un instante antes de la pausa, nuestro compañero Víctor Manuel Chávez Ogazón pues nos daba cuenta de que desaparecen desafortunadamente en Jalisco 8 personas diarias, doctor. Jalisco es número 1 en este tema tan pues que nos debería de doler a todas y todos. ¿Qué nos puede decir de este rubro? Porque hay muchísimos más que queremos abordar con usted. Bueno, en principio quiero justificar por qué yo estoy opinando. En el Consejo Ciudadano de la Capital Nacional generamos un índice delictivo de todo el país. Tenemos llamadas de todo el país. Entonces, a partir de esa justificación, esta explicación, quiero decir que sí, por supuesto, Jalisco tiene enormes ventanas de oportunidad, que es otra manera de decir que hace mucho falta el trabajo disciplinado, coordinado, colaborativo, de coordinación eficiente que nos permita terminar con eso que usted está diciendo. Porque sí hay un problema severo desde hace algunos años, cuando menos 3 años, claramente en el estado de Jalisco. Y sabemos muy bien que pues las víctimas han sido personas de alto perfil y de bajo perfil, y que eso tiene que terminar. No es posible tampoco estarle atribuyendo todo a la federación o estarse escondiendo detrás de esa afirmación de que si no entran detrás de mí el ejército, si no la marina, si no sé qué, porque yo no soy capaz de hacer algo. Me parece que ahí hay un rezago muy importante y hay que atenderlo. Doctor Salvador Guerrero, le saluda, servidor José Ángel Gutiérrez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, doctor, bueno, bien lo señala usted, esta es responsabilidad de todos los niveles de gobierno, y sin embargo lo que encontramos es que en la célula básica, que es el municipio, pues ahí sí ya no se puede hacer nada. Simplemente desde los municipios sus corporaciones están no solamente cooptadas, están inclusive ya tomadas por los grupos delictivos. ¿Ahí qué se tendría que hacer? Bueno, pero los municipios son también Zapopan y Guadalajara, ¿verdad? Sí, claro, todos, hablamos de todos. Que son municipios también, entonces ahí también hay una responsabilidad muy importante según cada municipio, según su capacidad administrativa, su capacidad de gestión política, su capacidad en términos de generar articulación política con empresarios, con ciudadanos, con la promoción ciudadana. También es cierto, y a ver si ustedes están de acuerdo, Josefina y José Ángel, que en nuestro país hemos mitificado el tema del municipio, porque el municipio con mucha frecuencia se contamina mucho más fácilmente de aquellos elementos de que se convierten en obstáculos para promover seguridad, y me refiero concretamente al cohecho, a la colusión con organismos delictivos de baja, mediana o alta peligrosidad, o se establece en una situación inercial que implica aceptar, naturalizar tanto la corrupción como salarios que son miserables, salarios que son muy bajos en el contexto nacional, o garantías de trabajo o posibilidades de proyecto de vida y de carrera policial que no corresponden ni al estándar promedio nacional ni al estándar internacional. Entonces sí hay un problema severo, qué bueno que lo dices con toda franqueza, sí hay un problema severo en términos de la administración policial desde el mundo del municipio, pero eso no los exculpa, es decir que tienen problemas no es culpa ni al presidente municipal, ni al gobernador, ni a aquellos que son responsables desde el punto de vista federal. Y es la exigencia que hace la inmensa mayoría de la población, doctor, porque incluso con desconocimiento la población no sabe ni a quién exigirle, pero se dirige a la autoridad, municipios, que les resuelvan el problema. Y si estamos hablando de seguridad, aquí no se vale aventar la pelotita, doctor. Usted que tiene un mapeo a nivel nacional, ¿cuál es la frontera más peligrosa de Jalisco, doctor? Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, ¿cuál sería la más peligrosa?
Creo que su pregunta es extraordinaria. Ojalá que estuviéramos para allá platicar inclusive con gráficas y todo. Yo creo que Michoacán representa una dimensión altamente riesgosa, no solo porque una de las organizaciones de más alta peligrosidad que se generó en Jalisco, pues tiene operación ahí, y no necesariamente que sean colindantes, ¿verdad?, todas las entidades, pero la relación con Guanajuato también es altamente pues de observación, y lo mismo también hacia el norte, y lo sabemos todos, ¿verdad?, los dos principales estados del norte allá arriba, incluido Sinaloa, pues también es una referencia muy importante, y no lo es ahora, lo es de hace cuando menos 37 años, y a propósito del documental de Manuel Buendía, que está presentándose en Netflix, que fue profesor nuestro, y recordamos esa etapa que fue precisamente la época en que los delincuentes de Jalisco y los de Sinaloa encontraron sus primeras formas de operación. Estamos hablando de hace casi 4 décadas. Entonces, no es un tema nuevo, es un tema que prácticamente se ha convertido en parte de la pseudocultura de la naturalización de la delincuencia y de la inseguridad, y hay que terminar con ello. Ahora, también hay que decir las cosas con equilibrio, porque de eso se trata esta llamada Josefina y José Ángel. Jalisco también, al mismo tiempo, en otros delitos, que no son aquellos que implican presencia de organismos de alta peligrosidad, sí también registró una disminución de 44% si comparamos el primer semestre del 2021 contra el 2019. Digamos, delitos patrimoniales, digamos, delitos en que no necesariamente está en riesgo la vida, pero por otro lado también tenemos un problema gravísimo en Jalisco, como en otras entidades, Michoacán, Guanajuato, destacadamente sí, también Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, entre otras entidades donde sí es necesario poner el ojo. Jalisco tiene que salir de ahí, apostemos todos por un trabajo de colaboración, pero sobre todo a favor de la denuncia ciudadana, a favor de que todos seamos conscientes de que tenemos que denunciar, que tenemos, si no nos escuchan en Jalisco, en el municipio, si no me escuchan en Tlaquepaque, en Zapopan, en Guadalajara, pues denuncio pues en redes sociales o denuncio en el Consejo Ciudadano. Entiendo que hay un Consejo Ciudadano también relativamente activo allá en Jalisco. Nosotros recibimos reportes de Jalisco en la Ciudad de México, por eso me permito hablar con esta libertad y agradeciéndoles muchísimo a ustedes la conversación. Doctor, 2019 fue el año más violento en nuestro país, según se había dicho, pero después llega 2020 y lo supera, y 2021 sigue pintando para ser todavía peor. Sin embargo, en el comparativo con Jalisco hay algo que me llama la atención. Bueno, se habla de una disminución de 44% en la incidencia delictiva, de acuerdo con los datos que ustedes tienen. Así es, correcto, y te platico en qué casos concretos. Por ejemplo, robo transeúnte en vía pública, aunque es muy visible y lo hemos visto tanto en, digamos, en las principales avenidas urbanas y suburbanas de Guadalajara y de Zapopan, salvo la región más cercana, digamos, del área de Antares, de Puerta de Hierro, etcétera. En todas las zonas, digamos, fundamentales de Jalisco hay una disminución de robo transeúnte de 51%. Sin embargo, deja de ser altísima la percepción de inseguridad en este delito. Hay una disminución también de 48% en robo a casa habitación sin violencia. De 47% es la disminución en robo a negocio con violencia. No dejan de ser muchos los incidentes, pero sí hay que decir que comparando primer semestre de este año contra 2019, sí hay una disminución importante. No así en homicidio doloso. La disminución en homicidio doloso es minúscula, prácticamente estable. Yo creo que a eso nos estamos refiriendo, porque a fin de cuentas el homicidio doloso en general en 60% de los casos en Jalisco está vinculado con las riñas entre los organismos delictivos de alta peligrosidad, pues es algo que impacta la percepción de seguridad de una manera enorme. Así es. Oiga, doctor, esta incidencia a la baja de ciertos delitos que ya no le está demostrando a nuestra audiencia, ¿es por estrategia y eficacia de las autoridades o a qué se debe? Porque en otros se dispara. O descuidaron, COVID. O al COVID, dice aquí mi compañero, o es por descuidaron unos y se focalizaron a otros. Es muy interesante la pregunta. Yo creo que son varios elementos, como en todos los fenómenos. El primero de ellos sí es el tema de la pandemia, porque los delitos patrimoniales necesariamente, sobre todo en los 3 primeros meses, no tienen la misma tendencia que los 3 primeros meses del 2019 o el 2020. Entonces sí influye en cierta forma.
A veces uno podría decir, no, la pandemia no es importante. Por ejemplo, en la Ciudad de México la pandemia sí es importante, pero en segundo lugar, mucho menos que en Jalisco, porque aquí los homicidios dolosos en la capital nacional sí han disminuido en 30%, lo que no ha ocurrido en Jalisco con todo y la pandemia. Pero en las partes digamos, de los delitos patrimoniales sí la pandemia tiene un impacto, número uno. Número dos, es posible que en algunos municipios, que en algunas comandancias, que en algunas coordinaciones donde hay una capacidad de disciplinada, inteligente y disposición política, haya habido alguna disminución relacionada con ella misma. Eso es probable. También es probable que más personas en la parte patrimonial hayan decidido reportar menos. Esto es una variable muy importante, porque si el valor, digamos, nosotros tenemos esta estimación, es menor de 6,000 pesos el daño, las personas deciden reportar menos y eso implica aparente disminución del delito, cuando en realidad es una desconfianza en la autoridad para proceder ante daños patrimoniales que son menores. Entonces puede haber una combinación de factores. Y sin embargo, el que sí preocupa pues son los delitos de alto impacto, ¿no? Sin duda, especialmente aquellos que ponen en riesgo la vida. Estamos hablando aquí en concreto de homicidio doloso, de secuestro, de feminicidio y por supuesto también de violencia de género y violencia familiar. Tiene un reporte muy alto también en Jalisco. Oiga, doctor Guerrero, decía hace un momento y trajo a nuestra audiencia este documental de Buen Día. Entonces el problema lo tenemos desde hace 4 décadas, si lo dejamos crecer, lo dejamos pasar, incluso pues hasta convivíamos con algunos de estos criminales, muy probablemente los teníamos como vecinos o los tenemos. Y de ese documental ahora pasemos a Somos, ¿no? A cómo hemos llegado a la destrucción y cómo se inmiscuye gente que no quiere estar en el crimen organizado, pero no tiene de otra. Usted al principio de esta charla dijo algo que me llamó mucho la atención. Jalisco tiene ventanas de oportunidad. ¿Cuáles serían esas ventanas, doctor? Qué bárbaro. De veras que buena pregunta, porque le voy a decir 2 cosas. Primero, por supuesto que en Jalisco, desde hace 4 décadas, hay una relativa, así sea moderada, pero sí existente naturalización de la delincuencia de diversa peligrosidad, que ha generado economía, que ha generado propiedad nueva, que ha generado desarrollos urbanos, que ha generado trabajo. Sí existe ese proceso, desafortunadamente hay que decirlo. Segundo, por supuesto que es necesario que emprendamos una labor cívica de carácter democrático, de compromisos entre empresarios, ciudadanos, organismos de la sociedad civil, otros organismos, los medios de comunicación que como ustedes permiten esta entrevista, permiten esta conversación. El hecho de que hayamos tenido problemas como mexicanos, como jaliscienses en el pasado, no quiere decir que los sigamos teniendo de la misma manera o con las mismas impunidades. Tiene que abrirse una oportunidad histórica en nuestra entidad, y yo digo pues, también nuestra porque pues mi papá y mi familia paterna son de allá de Jalisco, pues que haya una oportunidad para que las personas podamos vivir en paz, con honestidad, con trabajo, con progreso y sin la necesidad o la tentación o la atracción frecuente, cotidiana y a veces sistemática de participar con organismos delictivos que extienden sus tentáculos en diferentes áreas de la economía. Todos sabemos que un segmento de la economía informal está vinculado con organismos delictivos de diversa peligrosidad, pero también sabemos que en la economía formal o formalizada también ha tendido a haber en algunas entidades del occidente del país y del norte, en particular en Jalisco, pues ciertas prácticas económicas que no pasarían de ninguna manera como legales en los países desarrollados y tampoco en México en la actualidad. Entonces sí necesitamos un nivel de cultura cívica, de participación política y ciudadana superior, muy superior al que actualmente tenemos. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Qué gusto platicar con usted y pues seguimos en contacto si usted así lo prefiere y si seguimos con ese interés. Por supuesto que sí, estoy a sus órdenes, Josefina, José Ángel. Muchísimas gracias por la entrevista. Hasta muy pronto.